Vamos a ver, ¿no? Entonces, hoy día yo les voy a dar la parte química y un poco de ciclo. Hay unos datos generales de más o menos la historia de este parásito, ¿no? Entonces, prácticamente en 1976 es cuando se empieza a tener una idea de esta parasitosis. Resulta ser que estos soldados franceses viajan hacia Vietnam, porque los franceses tenían colonias francesas en Vietnam. Y cuando acaba la guerra en ese país, muchos de ellos regresan a Francia, y en Francia, al cabo de años, comienza a aparecer gente que tenía cuadros de diarrea persistente, y había otra gente que no tenía ningún cuadro de diarrea, pero cuando les toman las muestras de sus fecales, encuentran electrolitos espectaculares. Entonces ahí les llama mucho la atención, porque estas personas, si habían dejado ya años atrás una zona endémica, resulta ser que presentaban aún esta parásito. Entonces ahí comienzan a estudiar y a ver si este parásito puede estar en una situación de sintomático en algunos pacientes y en algunos en condiciones de asintomáticos, que no tienen ninguna manifestación clínica y están parasitados por tiempos prolongados. Y otra cosa que también en la historia de este parásito se descubre es que este parásito puede causar casos graves de enfermedad, pero en un grupo muy particular, en los inmunosuprimidos. Entonces, hay una clasificación taxonómica de este parásito. De pronto son estos los tres parásitos que son conocidos, pero de estos tres parásitos, el primero es el que tiene importancia médica, porque parasita a los humanos, porque afecta a los humanos. El segundo, ya descrito, es un parásito de monos, que usualmente se ha encontrado en algunos humanos, en algunas zonas. Entonces, más o menos que este tuberculosis tendría esa capacidad de parasitar tanto a animales como a humanos. Pero en nuestro medio no se ha descrito. Entonces, lo único que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar es Staphylococcus aureus. Nada más. Esta es la distribución geográfica. Y vean que nosotros somos considerados como un país endémico para Staphylococcus aureus. Estamos ahí pintados de alta. Ahora, esta es la secuencia de las formas biológicas, es decir, es la forma en la que se van a presentar estos parásitos. Va a haber 3 adultos en esta parasitosis, existen 3 adultos. Un adulto que se llama hembra partenogénica, 2 adultos, uno es macho y otro es hembra, que de pronto están en el medio externo. En cambio, esta hembra partenogénica está en el intestino de las personas, en la mucosa de las personas. Entonces hay 3 adultos, pero con diferentes localizaciones, no están los 3 en un mismo lugar. El adulto elimina huevos, el huevo da origen a una larva, y la larva, como ya saben, en esta parasitosis existen larvas amitoides y existen larvas piraliformes. Y estas larvas piraliformes dan origen a machos y hembras. Pero también estas larvas piraliformes pueden dar origen a hembras partenogénicas. ¿De qué depende de que se vaya por esta vía o que se vaya por esta vía? Eso ya saben, nos ha dicho la doctora Durán. ¿De acuerdo? Eso, aquí es la clave. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si tiene una carga genética triploide, puede seguir esto. Pero si tiene carga genética haploide o diploide, va a tener que seguir esta frase. Ahorita vamos a ver con más detalle. No voy a entrar en detalle de esto porque ya les ha dado la doctora, de la genética, la medida, su hábitat de mucosa. De pronto, una cosita nada más que es ovovivípara, que elimina huevos que ya tienen larvas casi completamente desarrolladas. Que estas, cuando están en el intestino, inmediatamente
del huevo emerge la larva y ya la larva está en el intestino, ¿no? No salen huevos en las heces fecales, sino son las larvas que han emergido rápidamente de los huevos. Ahí está la partenogenética, los huevos, lo llamativo de los huevos, la cantidad de huevos que se han eliminado al día. Apenas son 50 huevos, ¿no? Incluso esta eliminación de la partenogenética no es diaria, sino un día sí, mañana no, mañana sí, pasado no. Entonces, no es diario. Entonces hay una cantidad mínima de huevos que se elimina o que la hembra elimina. A diferencia de Ascaris, ¿cuántos huevos elimina? Entonces, Ascaris tiene un potencial biótico muy grande, muy elevado, porque tiene la capacidad de eliminar tal cantidad de huevos diariamente, 200.000. En cambio, vean este parásito, 50 huevos. Entonces, este va a ser, con esta cantidad de huevos que son eliminados cada día, va a ser menos probable de ser diagnosticado. ¿Están entendiendo, verdad? Porque la cantidad de huevos que se elimina es mínima. A diferencia de Ascaris, que elimina gran cantidad de huevos. Ahí está la hembra de vida libre, macho de vida libre. Esto ya lo saben ustedes, hembra y macho, siempre tiene la hembra esa curvatura. El huevo, nuestras larvas laboratoides, de pronto se puede hacer diagnóstico diferencial, identificando los bulbos, la boca. Una característica que permite el diagnóstico de estas larvas laboratoides es esto. Y es esto, esta cosita que ven, ¿no? Ven aquí, ¿no? Una línea, se abren dos y aquí se vuelve a cerrar. Eso se llama el primordio genital. Y el primordio genital no es nada más que las células germinativas de las cuales más adelante van a dar origen a los órganos sexuales. Entonces, cuando uno observa esto, tiene la certeza de que está en presencia de una larva dapitoide de esponjoides corporales. Eso es lo que te permite llegar al diagnóstico de especie en esta parasita. La larva dapitoide, y acá se ve más o menos, acá no se ve muy bien. Y lo que les decía, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico diferencial entre larvas dapitoides observando su cavidad bucal. Vean que este tiene más pequeñito, este tiene más grande. La larva filariforme, vean que también se puede hacer diagnóstico observando su bifurcación de la cola. Se puede diferenciar de los sostenidos, su colita hendida o cola bifurcada, y este no tiene cola en punto. Y aquí está nuevamente el ciclo, lo que hace el ratito de los ¿no? Entonces, la hembra partenogenética tiene la capacidad de eliminar 3 tipos de huevos. Estos 3 tipos de huevos morfológicamente no se los puede diferenciar, ni por la observación de las larvas. Pero estos 3 tipos de huevos tienen 3 tipos de cargas genéticas. Lo que hemos dicho, huevo haploide, diploide y huevo diploide. Este haploide y diploide tienen que sale la larva, la diploide, se va a transformar en 1, 2, 3 y después van a dar origen a un macho de vida libre y a una hembra de vida libre. Una vez que el macho y la hembra se fecundan, se destituye la carga genética. Se destituye la carga a huevo triploide, ya es la carga triploide. Como está destituida la carga triploide, recién ahora se puede formar larvas dapitoide L1, L2 y larva filariforme 3, y de pronto esta ya tiene la capacidad de poder penetrar al respirador, en este caso, ¿no? En cambio, no sucede eso con estos otros huevos. Como ya tienen cargas triploides, directamente van al dapitoide 1, 2, filariforme 3. Esta ya puede ingresar al otro humano o ir a otra función interna y externa del
el mismo individuo, transformarse en L4 o L5 y dar origen a la engrapatón. Entonces, este es un ciclo directo y un ciclo indirecto. Pero vean que seguir esta ruta o esta ruta depende de la carga química. Triploides no tienen por qué hacer esto. Simplemente ya pueden dar continuidad al ciclo. Lo mismo, este está dividido, es lo mismo que el otro, pero solamente en el ciclo indirecto. Y más o menos aquí están descritos dónde están en cada uno de estos, ¿no? Los huevos haploides, diploides están en el intestino. Las larvas están en el intestino. Y tienen que desarrollar haploides y diploides, salen con esto. Salen, y en el medio ambiente es donde vamos a encontrar el macho y la hembra del higalino, en el suelo. La fecundación, se ponen los huevos, todo esto está ocurriendo en el suelo. Y aquí la larva filariforme 3 está en el suelo, que ingresa en la forma infectada. Y una vez que ingrese el hospedador, va a desarrollar el L4, el L5, y formando la engrapatón. Este es el ciclo directo, el triploide. Entonces vean cómo acá puede ocurrir todo esto: intestino y suelo, intestino, región perianal y suelo. Aquí una cosa se van a dar cuenta, porque este intestino, si esta filariforme 3 es triploide, está en el intestino, es triploide, no tiene la necesidad de salir. Entonces puede directamente penetrar la mucosa intestinal y dar una autoinfección, ¿cierto? Porque no tiene la necesidad de caer al suelo, ya es infectante. Pero también esto puede estar, esta filariforme 3 en la región perianal, ya tiene la capacidad de infectar. Entonces en la región perianal puede penetrar la región perianal, migrar por la circulación hacia el ciclo de luz, todo lo demás, y dar origen a una engrapatón. Y si cae al suelo, inmediatamente cae al suelo como el triploide filariforme 3, ni bien cae al suelo va a estar buscando ya a una persona a la cual penetrar, porque ya tiene la capacidad de penetrar. Por eso hay estas tres posibilidades. Entonces, esta triploide filariforme 3 puede desarrollar el mecanismo de autoinfección interna, externa y de heteroinfección. Estos ciclos tratan de mostrar de otra manera cómo ocurre todo. Aquí está la engrapatón genética, los tipos de larvas, las triploides, que de pronto son triploides y que están volviendo a ocurrir aquí el ciclo. Macho y hembra, huevos, y otra vez penetrar. Y lo mismo que hemos hablado, pero en una forma diferente de explicar. Este es el ciclo directo, el ciclo indirecto, la autoinfección que puede ocurrir. Este parásito provoca síndrome del ojo. Ya saben, ya estábamos repasando con mis grupos. Les decía, el síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas que tienen diversos agentes fisiológicos como responsables. Entonces, el síndrome del ojo acá estaría producido por 3 parásitos. Bueno, por 4, ¿no? Ascaris lumbricoides, Mercator americano, Acidofono y el Fungus. Todos esos pueden provocar síndrome del ojo. Entonces, acá, si van a provocar todos estos síndromes del ojo, es porque sí o sí van a realizar ciclo de luz. Van a migrar por los pulmones. Indistintamente que haya un ciclo directo, un ciclo indirecto, siempre que ingresen al humano van a migrar hacia los pulmones para realizar este ciclo hemotisular o ciclo de luz. Ahora, lo que puede o no ocurrir de pronto es el síndrome del ojo, pero lo que siempre va a ocurrir es el ciclo de luz. El síndrome del ojo dependerá de la cantidad de parásitos que están migrando, entonces está sujeto a la carga parasitaria para que sea evidencia o no el síndrome del ojo. Y acá lo que les decía, ¿no? Hay el mecanismo de autoinfección interna, externa y de heteroinfección.
Acá tenemos las larvas filariformes triploides que están dentro de un tejido, ya es triploide, puede hacer reproducción interna y el ciclo irse repitiendo una y otra vez. Lo que les decía al principio, en esos pacientes, con esas personas que estuvieron en Vietnam, luego volvieron a Francia, no estaban en una zona endémica donde había constantes infecciones, ya habían dejado la zona endémica. Y en ese país donde había buen alcantarillado, había buenas condiciones, seguían teniendo estos cuadros de espondilosis temporales. ¿Por qué? Porque había este mecanismo de autoinfección interna. ¿Sí? Permanentemente el parásito estaba siguiendo autoinfección interna o externa más de paso, tal vez. Pero eso permitía la cronicidad de esta parásito. Por tanto, como el inmunoleptina también se acuerda, ¿verdad? Que la doctora les había decir que si este parásito es persistente, puede estar muy prolongado, es precisamente por los mecanismos de organización interna y externa que tenían. Porque en inmunoleptina sabían que el parásito adulto no lograba vivir más de 2 semanas. ¿No? Entonces, de pronto moría, tenía que la enfermedad también desapareciera. Pero estos mecanismos de organización interna y externa permitían que persista la parasitosis y lo de infección. Esto ya lo saben, no lo voy a repetir, ya se entiende, ¿verdad? ¿O no se entiende? Lo mismo, esto ya se entiende. Acciones patógenas. Entonces aquí tendríamos nuestras acciones patógenas en la fase invasiva, fase de estado, ¿no? Que sería histolítica, inmunológica, inflamatoria, fase de estado tóxica, irritativa y inmunoinflamatoria. Vean que en la fase de estado, que es ahora lo que vamos a hablar, no existe la acción exfoliatriz. Este parásito no se caracteriza porque exfolia los nutrientes, no es como Ascaris. ¿Sí? Para Ascaris, la principal acción patogénica era la exfoliatriz, pero este no tiene una acción exfoliatriz. ¿Sí? Sí tiene toxicidad e inmunoinflamatoria. Entonces, si el sistema inmune funciona, puede pasar todo esto, es decir, puede controlar y eliminar la infección, puede controlar la infección sin erradicarla, ¿no? Eso depende mucho del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune es clave para que esta parasitosis de pronto persista o no. No complicada en inmunocompetentes, complicada en inmunosuprimientes. Entonces, aquí vamos a ver dos grupos: los inmunocompetentes, que seríamos todos nosotros, que producen un cuadro no complicado, y en los inmunosuprimidos que produce una patología que puede ser complicada. El inmunocompetente, es decir, nosotros, hay una etapa aguda que se caracteriza por la larva Cullen. Y la larva Cullen no es nada más que ya han visto ancilostomas, ¿no? Y ahí el doctor Martín lo quería. Y también provoca algo similar, ¿no? Pero tiene otro que se le llama. ¿Qué se llama? Ahorita me voy a acordar. Larva Cullen. Entonces, la larva Cullen es el denominativo que se le da a la penetración de las larvas filariformes que ingresan por la piel y comienzan a hacer pequeños tractos serpentiginosos aquí en la piel. ¿Sí? Es porque la larva penetra, comienza a migrar hasta que encuentra un capilar y, bueno, entra a la sangre y después se dirige para hacer el ciclo de reproducción, ¿no? Entonces, una de las primeras manifestaciones de pronto puede ser la larva Cullen, que se caracteriza por la presencia de edema, leve dolor en el sitio por el cual ha penetrado la larva triploide. ¿Esto se puede complicar? Sí, se puede complicar. ¿Con qué se complica? Con un cuadro infeccioso, es decir, una infección bacteriana. Entonces, que la persona se comienza a rascar y, bueno, ahí señala un poco de infección por bacterias. Más o menos ese es el aspecto que tiene esa migración de la larva Cullen.
Esto de pronto es un poco complejo de hacer el diagnóstico diferencial con la larva migrans cutánea. Eso es lo que no me acordaba. La larva migrans cutánea es provocada por angiostomía, pero no por angiostomía, eso bueno, en la historia les he de indicar. Entonces, estos trayectos septemicinosos son los que nosotros corresponden a la larva y que también pueden ser provocados por un angiostomía. Cualquier sitio que tenga contacto con la tierra, donde haya ingresado la larva, puede terminar provocando proliferación. Pero generalmente es más frecuente en los pies, en las naves. Después de eso, lo que hemos dicho, la larva migra por los pulmones y en los pulmones va a provocar el síndrome de Down, ¿no? Se puede diagnosticar en esta etapa, se puede, recolectando el esputo y tratando de encontrar las larvas. Se puede hacer diagnóstico diferencial con otras larvas, se puede, ya saben. La que estaría migrando por aquí sería, por ejemplo, la larva L4. Y la larva L4 es clariforme, entonces este toralis viene con abifurcado. Se puede llegar al diagnóstico y decir, esta persona está con un tórax pulmonar, no por una larva de Ascaris, no por una larva de angiostoma, sino por una larva de Ascaris. Ahí está, migra y luego vuelve a entrar nuevamente su permitido. Y ahora entramos a la parte de manifestaciones gastrointestinales, es decir, ha llegado la larva, ha llegado hasta la mucosa intestinal. El hábitat no es el lumen del intestino. Vive en el intestino delgado, parte del viriuno, pero no es un parásito luminal, es un parásito tisular, la hembra partenogénica. Este es un corte histológico del intestino, entonces vean que está en medio de las velocidades intestinales. Esta presencia de la hembra partenogénica en las velocidades intestinales es de pronto lo que va a lesionar estas velocidades intestinales y lo que a la larga puede provocar hasta un síndrome de mala absorción por la persistencia de estas hembras partenogénicas que van dañando, que van lastimando las velocidades intestinales. Están aquí, migrando, colocando sus huevos, las larvas están saliendo por aquí, yendo hacia el lumen, saliendo con los cercanos. Y comenzamos con lo primero. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero los que tienen síntomas pueden tener todo esto, ¿no? Dolor epigastrio, anorexia, pérdida de peso, náuseas, diarrea, insuficiencia familiar. Esto va a depender mucho de la carga parasitaria, de la cantidad de hembras partenogénicas que estén en la mucosa intestinal. Pero ya saben, todo esto, toda esa sintomatología es completamente inespecífica. Es decir, un paciente que presente diarrea no vamos a decir, este está con el cerebral. Puede tener desde desconocidos hasta Ascaris, hasta cualquier otra cosa, ¿no? Pero no tiene ningún parásito y tiene una infección bacteriana. Entonces, las manifestaciones son completamente inespecíficas. El síndrome de mala absorción se puede presentar, pero siempre va a depender de la cronicidad de la parasitología. No es que estés una semana y ya tengas síndrome de mala absorción, porque para que ocurra un síndrome de mala absorción, por lo menos más del 50% del epitelio intestinal del intestino delgado tiene que estar dañado, y es por ese motivo que no se están dando de manera adecuada la digestión de los alimentos. Entonces, esto es debido a una cronicidad. Lo mismo que el síndrome anémico, que son cuadros que solamente se van a presentar en personas que han estado expuestas por tiempo prolongado. Ahora, hemos visto que los inmunocompetentes, nosotros, los normales, podemos controlar, es decir, el sistema inmune comienza a actuar y logra eliminar a las larvas, no la función del sistema inmune, nada más. ¿Sí? Pero si el sistema inmune tiene problemas, esto va a persistir crónicamente. Pero después existe otro tipo o un grupo que es mucho más peligroso. ¿Sí? Y es este grupo, el de los inmunosuprimidos y de los inmunocomprometidos. ¿Sí? ¿Por qué se manejan esos dos términos? Porque hay una diferencia. Los inmunosuprimidos de pronto son aquellos en los cuales nosotros hemos utilizado algún medicamento para bajar el nivel de inmunidad. Como pueden ver, en todas estas enfermedades
salvo esta, aquí en el orden, no van a notar los crónicos. Vamos a poder ver. En todas estas enfermedades que están apareciendo ahí, lo común es que se utilizan todos ellos corticoides. En estas 6 primeras se utiliza corticoides. Entonces, ahí se está inmunosuprimiendo el sistema inmune por el uso de corticoides. Y en las otras dos, en cambio, puede haber un inmunocompromiso, es decir, hay un déficit del sistema inmune, pero no porque se usado medicamentos, sino porque los propios virus, estos dos que están apareciendo ahí, se encargan de dañar al sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, dañado por estos virus, no va a poder eliminar el complejo fecal. En cambio, en este otro caso, los de arriba, nosotros hemos dañado al sistema inmune, no va a cumplir la función, y por ende, en estas condiciones, el parásito va a proliferar. Pero también hay otra cosa en relación a los corticoides. Los corticoides son muy parecidos a una hormona que tiene los bebés temporales. Los bebés temporales tienen una hormona que se llama hidroxiepicina. Esta hormona que está en el propio parásito lo que hace es regular su metabolismo, es decir, regula los tiempos de transformación, de pasar de una larva, convertirse en la partogenética, el desarrollo de los huevos, todo lo demás. Resulta ser que los corticoides tienen mucha similitud con esta hormona. Entonces, cuando nosotros damos corticoides, es como si estuviéramos poniendo disponible para la hembra partogenética una cantidad alta de una hormona que favorece su desarrollo. Entonces, estamos de pronto, de manera indirecta, estimulando los procesos de transformación y de proliferación de la hembra partogenética. Los procesos de transformación del huevo a larva. Está todo su metabolismo acelerándose mucho más. Entonces, se dan cuenta, ahí es el gran problema con los corticoides. Entonces, de pronto, nosotros estamos tratando con corticoides estas enfermedades, pero resulta ser que esa persona tiene estomatosis infectuales. No sabíamos que tiene estomatosis infectuales y nosotros estamos estimulando la proliferación de este parásito. Entonces, ahí viene el gran problema con esta parasitosis. Se complican estos pacientes porque comienzan a proliferar gran cantidad de larvas que comienzan a migrar y comienzan a provocar esto, que se llama el síndrome de hiperinfección y una forma diseminada. Entonces, en el síndrome de hiperinfección no es nada más que la hembra partogenótica ha empezado a eliminar mayor cantidad de huevos. Y estos huevos han salido las larvas, todo se ha acelerado, todo. Entonces, hay mayor cantidad de hembras partogenóticas, mayor cantidad de huevos, mayor cantidad de larvas. Y estas larvas que de pronto están realizando los mecanismos de autodestrucción interna, porque hay muchas de estas son larvas triploides, gran cantidad de estas larvas están volviendo a penetrar y están arrastrando en su cuerpo de pronto bacterias, y se está produciendo un síndrome de hiperinfección. Un síndrome de hiperinfección no es nada más que una alta migración de larvas triploides por todo el organismo. A eso se denomina síndrome de hiperinfección. Pero esto es estimulado por el corticoide. Entonces hay una gran proliferación de larvas. Esa gran proliferación de larvas de pronto puede llegar a ser tan descontrolada que esas larvas se diseminan por todo lo que hay. Es decir, las larvas podemos encontrar en líquidos por el bacterio, se puede encontrar en orina, en los pulmones, en todas partes. Entonces, todo como consecuencia de este primer paso que luego ha llevado a esto. Todo por el uso de corticoides. Entonces, aquí tenemos esto.
se ha diseminado por todas partes, ha habido infección, ya ha habido diseminación por todas partes, y todo esto puede provocar una bacteria, una meningitis y una sepsis. ¿Por qué? Porque esas larvas, ya les dije, ¿no? En el cuerpo de las larvas están yendo pegadas bacterias que están diseminando por todo el cuerpo. Entonces, este paciente que de pronto tenía coronavirus, ahora va a tener complicaciones tremendas por estos cuadros de pronto muy relacionados con bacterias, pero que han sido trasladados por estas larvas. Entonces ahí hay una pequeña frase que dice: la mayoría de las complicaciones graves que se producen en la estomiloidosis son producidas por el patogeno. La palabra griega iagros significa médico y geno producido, ¿no? Entonces eso significa producido por el médico. Pues han visto que había varias enfermedades, ¿no? Asma, la piel. Entonces tú tienes un paciente que viene por asma, tiene una crisis asmática, no puede respirar. Le das ciclotimina, le das albuterol, no responde, aumenta la dosis, no responde. Y cuando no responde a este tipo de tratamiento, generalmente lo que se hace es empezar a ingresar a utilizar. Pero tú no has descartado que ese paciente tenga o no. Sin saber, tú le comienzas a dar las controles y tu paciente comienza a presentar otras manifestaciones, o de pronto empieza a empeorar en sus manifestaciones clínicas que son pulmonares. Y sigues persistiendo los corticoides, porque en ningún momento se te ha ocurrido pensar en que podría estar con. Entonces, el mismo médico, por no tomar en cuenta esto, puede causar, y generalmente causa, la muerte del paciente, porque se complica tanto este paciente que termina muriendo por sangre. Y a veces, cuando se hace autopsias, se ve el pulmón y el pulmón está lleno de larvas. Entonces, es una secuela por no haber diagnosticado el tonsiloides de secuela. Bueno, lo que siempre se debe hacer es que todo paciente que viene de zona tropical, que va a recibir corticoides, primero descartar que no tenga tonsiloides. Descartas eso y ya como confianza le puedes dar un tratamiento correspondiente con corticoides. Estas son algunas de las cosas que se utilizan para diagnosticar. Algunas cosas sirven, algunas otras cosas no. Por ejemplo, acá un hemograma, una etapa aguda de pronto, te puede servir de pronto para ver la fase invasiva. Los eosinófilos se van a elevar un poco, pero cuando ya está en la fase de estado también se pueden mantener elevados. En Ascaris no pasa eso. Por ejemplo, en Ascaris solamente está los eosinófilos en la fase invasiva. En la fase de estado desaparece, vuelve a ser normal. Pero en el tonsiloides puede haber elevación en ambas fases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un estímulo persistente. Hemos dicho que la hebra partenogénetica está en la mucosa. Está en la mucosa intestinal y está estimulando al sistema inmune. Por eso es que se pueden elevar los eosinófilos en la fase invasiva y en la fase de estado en el tonsiloides receptor. Por eso también está en etapa aguda y en etapa crónica. Pero ya saben, los eosinófilos que estén elevados no significa que tengan parásitos. Siempre hay que llegar al diagnóstico. La eosinofilía puede deberse a varias causas. Como para histológicos seriados, pruebas de concentración. Aquí, en esta parasitosis, la posibilidad de falsos negativos es mucho más alta por la cantidad de parásitos que elimina la hembra. Y siempre vamos a tender a que nos salgan falsos negativos. La peor prueba para diagnosticar esta, ¿cuál va a ser? El copro simple, por ejemplo. El copro simple es casi siempre que te va a salir negativo, ¿no? A no ser que tenga una alta carga bacteriana, pero te va a dar falsos negativos. Entonces, para disminuir los falsos negativos,
utilizas métodos de concentración. Y ahí está la técnica de Berger. Es la técnica de pronto ideal para el diagnóstico de esta parasitosis. Porque tú puedes utilizar 4 o 5 gramos de heces fecales y en base a sus tropismos hacer que la larva escurra en el fondo del embudo y poder observar las larvas correspondientes. También hay otras cosas, ¿no? Como los cultivos, que de pronto no son disponibles en nuestro medio, es una buena opción. De pronto, no solamente porque no está disponible en nuestro medio, no es asequible, sino en otros lugares también porque tiene costo. La endoscopía alta, una endoscopía alta que cuesta por ejemplo $1.000, tampoco es muy accesible. Pero la endoscopía alta, metes el tubo, no es que metes el tubo, la cámara y ya ves la patología como dice. Tienes que hacer un aspirado de la mucosa, el contenido duodenal, aspirarlo y ese aspirado ponerlo en una placa y buscar en las partes genéticas huevos o larvas. Nivel pulmonar, la radiografía que nos puede dar una neumonitis superficial, ya saben, podemos escribir ahí, pero igual más concluyente puede ser de Vasquez y el examen de exploración que de pronto podemos hacer el diagnóstico directo también ahí si observamos las larvas tirariformes, esas con cola multiplicada. A nivel intestinal, el enterotest se hace tragar como una pequeña bolsita que saca el tubo duodeno, luego buscar ahí larvas para los productos. Y estos son para ver si existe mala absorción o no. En hiperinfecciones existe un signo que es muy de mal pronóstico. Es la ausencia de eosinofilo. Cuando hay una alta hiperinfección, generalmente en pacientes inmunosuprimidos, los eosinófilos no aumentan. Y eso es lógico, porque si el sistema inmune está mal, por más alta carga parasitaria que haya, si no puedes responder al sistema inmune, los eosinófilos no se elevan. Entonces, esa es una señal de mal problema. Has encontrado en el escroto un montón de larvas, en la orina un montón de larvas. Y resulta ser que los eosinófilos están normales, cero. Eosinopenia. Entonces, eso significa o es una señal de mal problema. Está confirmando, está diciendo, sí, el sistema inmune está completamente deshecho, por eso no está pudiendo responder ni siquiera con eosinófilos, y por eso los parásitos siguen presentes. Diseminada las muestras intestinales, es decir, tomar parte de cualquiera de estos ciclos de una muestra y van a encontrar larvas. Pruebas serológicas no hay en nuestro medio, pero serían ideales para diagnosticar. Este es el método de Berner. Como pueden ver, aquí es un embudo. Vean aquí, se mete 4 gramos de heces, se echa agua tibia y las larvas comienzan a escurrirse acá. Y fácilmente tú después puedes ver esto en una serie de cosas. La ventaja es que puedes ver estas larvas. La desventaja de pronto es que no puedes quedarte con las muestras varios días, es decir, por lo menos dentro de las 24 horas tienes que hacer este procedimiento, porque las larvas se van a morir y no van a poder los propios movimientos desplazarse siguiendo el arrastre de la. El método de Mori, aquí está de pronto las heces fecales esparcidas, agua, tibia, y bueno, se escurren las larvas. Cultivo agar, vean cómo ahí se desplazan, moviéndose por ahí. Y el tratamiento, entonces aquí el tratamiento se incluye en la fase aguda, antihistamínicos, si hay alguna alteración en los pulmones, con hipersensibilidad, evitar corticoides, ya saben por qué hay que evitar corticoides. Estos son los esquemas que se utilizan. La primera opción es ivermectina, hay que hacer seguimiento al tratamiento, evaluar el síndrome de mala absorción y evaluar el síndrome de hiperventilación complicada. De pronto, esto es para algunas situaciones que
que están dentro de lo normal, ¿no? Que están dentro de lo común en pacientes inmunocompetentes. Pero si es en un inmunosuprimido, el esquema tendrá que cambiar, ¿no? Tendrás que dar estos antibacterios, pero a esto tendrás que sumar antibióticos, ¿no? Ya sea por vía parenteral, si amerita. Las medidas de profilaxis, esta es la principal medida: el uso de sandalias, lavado de manos, lavado de alimentos, consumo de agua filtrada. El lavado de alimentos no es un mecanismo muy frecuente, es decir, ¿a qué nos referimos con alimentos? No a cualquier alimento, ¿no? Una lechuga que de pronto se ha caído al suelo, una fruta que está en el suelo, que ha tenido contacto con la tierra y que ya ha adherido una larva a esto, y de pronto uno se lo come. La larva puede ingresar por vía oral, pero mismo que ingrese por vía oral, inmediatamente va a penetrar por las encías o la mejilla, la cara interna de la mejilla, y va a hacer el síndrome, el ciclo de luz, el ciclo de hemoglobina, siempre va a realizar. Entonces, es siempre y cuando un alimento haya entrado en contacto con tierra y esté pegado a una larva. No es el principal mecanismo. El principal mecanismo es los pies, la penetración activa por medio de los pies, o cualquier parte del cuerpo que haya entrado en contacto con la piel. Consumo de agua filtrada también, de pronto son aguas masas derivadas donde están siendo captadas, alguien ha defecado y esas larvas han entrado en contacto con el agua, se han deshecho, y a pesar de que son cristalinas, tienen larvas, no se puede ser un mecanismo. Pero ya saben, el principal mecanismo es la penetración activa por la piel, ¿no? Por algún lugar de la piel. Prevención, desparasitación masiva, se han hecho campañas de desparasitación masiva con ivermectina. Saneamiento básico, es decir, tener alcantarillado disponible para que la gente no haga sus actividades en el medio externo, ¿no? Evitar el fecarismo. Y educación sanitaria, ¿no? Educar a la gente en torno a la necesidad de no andar descalzos, pero que es un poco complejo, la verdad es un lugar muy complejo. Más en el trópico, ¿no? En el trópico hace calor, uno tiene que estar con sandalias, con correa, pero ya ven que es muy importante. Diagnóstico y tratamiento de pacientes inmunocomprometidos de aquellos que van a recibir pruebas inmunosupresoras. Sí o sí, en todo paciente que va a recibir pruebas, primero, descartar extranjeros infectores para no ser el responsable de la enfermedad. ¿Dudas? Puede ser el único parásito que tengas introducción. ¿El único ciclo cómo? El único parásito que tengas introducción. De los hematógenos. Sí, es que sería el único, porque, a ver, los actilostomios no tienen citotoxina. Ascaris no tiene, Ecolispeol, pero tampoco tiene. Y este sería el único que tiene ciclooxeno y un ciclomonoxeno. No tiene ciclooxeno, ni autoxeno ni monoxeno. Y tiene los tres mecanismos de función: la interna, externa y externa. ¿Otra duda?